En mi última mentoría de coaching uno a uno, estamos trabajando con esta clienta el conectarse con su sabiduría divina y atraer, ¿no?, a su pareja ideal, aceptar que es ese deseo auténtico del hombre, la pareja que ella quiere para su vida. Y todo esto que estamos hablando, ¿no? Este deseo auténtico, esta conexión genuina, este enraizarse cada vez más en su espiritualidad y sus poderes psíquicos, lo estamos trabajando de la mano, por mi parte, con el lado emocional espiritual. Pero lo más curioso de todo esto es que paralelo, ella está en un proceso de dejar sus pastillas anticonceptivas porque determinamos esto como uno de los factores que puede estar teniendo un impacto en la decisión que está teniendo en sus parejas y en su conexión con lo espiritual. Y si no me creen, solo voy a dejar que escuchen a nuestra próxima invitada, Andreina Guerrero de Hacia la Raíz. No solamente es una de esas personas mágicas que me ha regalado Instagram, pero siento que es una mujer que está preparada con el conocimiento necesario para liderarnos a todas las personas que ovulamos y menstruamos en esa reconexión, en ese rebalance y en ese volver a amistarnos no solamente con nuestras hormonas, con nuestra cuerpa, sino más allá de eso con el poder que habita en lo femenino. En este episodio hablamos, ¿no?, del rol de las pastillas anticonceptivas en tu intuición, en el deseo sexual y cuál es la verdadera razón por la cual a tantas mujeres nos han mandado pastillas anticonceptivas en los últimos tiempos y cuáles han sido los efectos negativos que eso ha tenido en nuestra realidad. Cómo saber si este método de anticoncepción realmente es para mí y qué otras opciones tengo. Y también hablamos de qué hay detrás de cada una de tus fases y cómo no debería ser normal, ¿no?, tener esos 10 días de tu vida en los que estás perdida, no te entiendes, estás tan emocional que no puedes casi ni interactuar. Como todo esto, ¿no?, solo indica un desbalance en nuestros procesos hormonales y cómo nuestro ciclo es realmente nuestro sexto sentido. Y hablo por mí cuando les digo que yo vivo mi vida personal y mi vida laboral sincronizada a mi ciclo menstrual. No solamente me ha cambiado la vida y ha exponenciado la energía disponible, haciéndome más efectiva, más productiva y más centrada en mí, pero a la misma vez me ha como abierto todos los canales de conexión con lo divino, con la diosa, con la espiritualidad. Así que estoy muy feliz de que disfruten este episodio y nos vemos por Instagram al terminar para que me cuenten cómo les fue, qué tanto les valió la cabeza este episodio y que recuerden, ¿no?, ir a ver a Andreina, que de verdad es una mujer fascinante. Tengo a esta increíble persona delante de mí y como le venía diciendo hace unos segundos, estamos en un momento que a mí me parece épico. Digo, wow, es como si se hubiera abierto un portal para hablar de estos temas, ¿no? En este despertar que continúa de la energía femenina, del poder femenino, que son los anticonceptivos. Entonces, te voy a abrir para que nos cuentes más por dónde empezar a hablar de este tema. Gracias, Sofi, qué felicidad estar acá, demasiado. De hecho, el tema de los anticonceptivos es algo que atraviesa mucho mi vida, como la vida de muchas personas y mujeres, o probablemente de muchas personas que nos están escuchando ahora mismo. También fui usuaria de anticonceptivos durante más de 10 años y estoy también muy contenta de que hoy en día esté mucho más abierta la mentalidad y el espacio para poder hablar de este tema, para que las personas que hemos usado anticonceptivos podamos compartir nuestra experiencia y mostrarnos un poquito en contra cuando hay que mostrarse en contra y no sentirnos perseguidas como en algún momento yo misma me sentí.
Y la verdad es que simplemente hemos estado compartiendo la información y transparentando la información de cómo funcionan estos fármacos, empezando por ahí, que son fármacos, porque muchas de nosotras usamos anticonceptivos y siendo mujeres completamente sanas, sin ninguna enfermedad, nos estábamos tomando una pastilla todos los días y pensábamos que no era un remedio, que no era un Mm, fármaco, no sabíamos qué era mm, o pensábamos que de pronto eran hormonas naturales, como que nunca se nos explicó. Entonces, básicamente, hoy en día lo que estamos viendo mucho es hacerse transparente la información y entender que estamos hablando de fármacos, estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de hormonas sintéticas que se producen en laboratorio y que están reemplazando nuestras hormonas naturales que producimos mm, como mujeres a través del ciclo menstrual. Y por tanto hay un reemplazo que va cambiando no solamente lo que nuestro cuerpo debería hacer por naturaleza, que es ovular, ciclar, producir hormonas y que nuestros ovarios estén activos y produzcan hormonas, sino que también va cambiando nuestro deseo, nuestra personalidad, nuestro comportamiento, porque hoy en día sabemos que absolutamente todo lo que somos tiene que ver justamente con las hormonas. mm. Me encanta cómo lo pones porque, dice, yo también fui una usuaria, mi historia es muy similar. Yo también tomé pastillas anticonceptivas por 10 años, aproximadamente 10 9 años. Y en esto que decías, como me llegaba mucho la palabra inocencia, ¿no? Cuando yo fui introducida a las pastillas anticonceptivas, no solamente fue la primera respuesta de mi ginecóloga en ese momento a y ni siquiera era que tenía síntomas, era como, acabo de empezar mi menstruación, acabo de desarrollarme, ¿qué sigue? Y fue como, esto es lo que sigue. Seguido, obvio, ¿no? También de un, un apoyo de mi mamá de decir, claro, o sea, esto es lo que hacemos, yo también he hecho esto absoluta y completamente toda mi vida, ¿no? Y veniendo también de mi abuela, que era como, sí, o sea, tú toma, compra tus pastillas, no se las enseñas a nadie, esto es lo que hacemos y lo hacemos en secreto. Y yo me acuerdo que para mí, en esos primeros años, yo tenía, no sé, 14 años, hubo muy poco cuestionamiento, como sí me parecía raro y sí habían cosas que no me cuadraban y sí a mí me parecía impactante que yo tenía que ir cambiando de pastillas anticonceptivas porque iban teniendo un efecto en mí que me hacía decir, esto, algo está pasando conmigo, no me siento bien. Y la respuesta siempre fue seguir tomando pastillas, simplemente cambiar de pastilla. Y recuerdo el momento en el que llegué a la universidad y empecé a darme cuenta que los días en los que no me tomaba la pastilla, que eran los días en los que tenía como esta pseudomenstruación, era una persona totalmente diferente. Primero que nada tenía un novio en ese momento y los únicos días que quería como terminar esta relación eran los momentos en los que me salía de estas pastillas. Así fuera solamente por 7 días. Yo decía, no puede ser. Me ponía en contacto con tantas otras partes de mí, mi salud cambiaba, mi piel cambiaba, que lo empecé a cuestionar y empecé por ahí como a curiosear y dije, no puede ser que esto esté teniendo un efecto tan impactante en todos los aspectos de mi salud, física, mental, espiritual, todo, que ahí fue donde me encontré con mi primer libro, que obviamente en la primera página del libro decía como, deja de tomar las pastillas anticonceptivas, what the fuck are you doing? Y yo como, ok. No las dejé en ese momento, pero me abrió este camino de empezar como a sí, a experimentar. Y sí te voy a decir, y creo que es algo que también podemos conversar, por más de que yo sabía el efecto que esto tenía en mi cuerpo, lo estaba experimentando, estaba leyendo el libro, estaba como viendo que había una manera, ¿no? Y ahí empecé a entender que, ah, claro, mi intolerancia al gluten solamente estaba tapada por mis pastillas anticonceptivas. Esto era como un disfraz para muchas otras cosas que por dentro necesitaban auxilio. Tenía mucho miedo de dejarlas. Tenía mucho miedo incluso de decir, "Ah, ¿qué pasa si empiezo a tener cólicos?". Es como, no creía que iba a haber la tolerancia ni de mí ni de nadie más para que yo me sintiera mal.
¿Qué pasa si me vuelvo loca? ¿No? O sea, empecé a cuestionar tantas cosas que me tomó un par de años después de eso poder dejarlas porque tenía pánico. Total, y yo creo que muchas de estas ideas erróneas que tenemos sobre el ciclo menstrual, que hoy en día también es parte de lo que estamos desmitificando, ¿cierto? Pero de alguna manera crecimos y escuchando que el ciclo era algo horrible, ¿no? Como algo que duele, algo que te posee, como que tus hormonas te Mm, tienen poseída y entonces te va a llegar la regla, estás insoportable. Entonces, hay una normalización en nuestra sociedad de un montón de problemas del ciclo menstrual que no se atienden y que se mm, tapan justamente con los anticonceptivos. Entonces, mm, hay un montón de desbalances hormonales, como el síndrome premenstrual, por ejemplo, que es súper común y que afecta a la mayoría de las personas con ovarios y de las mujeres. Y es un desbalance, justamente, que no estamos atendiendo, que no estamos tratando y que estamos normalizando pensando que está bien y es parte de la experiencia de tener ovarios, tener 10 días al mes donde te sientes horrible, donde quieres matar a alguien, donde no te hallas, donde te quieres comer todo, donde tu vida se viene abajo y no es así. Lo mismo con la mm. menstruación. También hemos normalizado la idea de que la menstruación es dolorosa, es incapacitante y así se tapan un montón de problemas de salud menstrual muy graves Mm. para los cuales el dolor menstrual es un grito, es un llamado. Entonces, esto de tener miedo como de dejar los anticonceptivos y volver a tener un ciclo habitual donde hay problemas, en verdad es básicamente no te estás haciendo cargo del problema. Cuando estás usando el anticonceptivo, básicamente estás tapando, como tú misma dijiste, todo lo que puede estar pasando de fondo, porque en vez de buscar eh, que el ciclo se regularice, que el ciclo funcione bien, que el ciclo vuelva al balance y que podamos tener ciclos vitales y poderosos, que es de lo que yo hablo constantemente, que por supuesto que se puede, el hecho de tener fluctuaciones hormonales, cambios, no quiere decir que esos cambios son horribles y son inhabilitantes, al contrario, pueden ser cambios mucho más suaves y fluidos, y entre más suaves y fluidos son, más balance hormonal hay. Mm. Y más Entonces, eso es lo disfrutable que debemos también, ¿no? buscar. También como en esto que dices, como estabas hablando y me llegaron varias cosas. Lo primero fue, uno, hablas de signo vital, ¿no? Y cuando yo, mi amiga Dorian, que estábamos hablando de ella, que es médica natural, etcétera, cuando ella me habló, ¿no? Del tema de las pastillas anticonceptivas y fue como, no entiendo por qué sigues tomando esto, como, esto tiene que parar. Y me habló de todo lo que podía pasar en la regulación de mi ciclo. Claramente me asusté, pero me conecté mucho con ese momento en la palabra signo vital, de decir, o sea, el hecho de que yo vaya a trabajar en que esto esté balanceado, a trabajar en darle atención, en darle energía, quiere decir que me voy a conectar con uno de mis ciclos, de uno de mis signos vitales, que tengo el privilegio, que obviamente nadie nunca me lo presentó así. Cuando me vino la menstruación por primera vez, mi abuela fue como, qué asco, básicamente como, escóndete, literal. Y nunca me lo habían presentado como este signo, este sexto signo vital que tengo el privilegio de tener, que tiene múltiples como partes increíbles y hermosas que tengo por ser una persona que ovula, ser una persona que menstrua. Y ahí empecé como también a ir construyendo una relación en decir, esto no solamente es como sí, ok, me voy a brotar, pero en el brote, ¿no? Tengo que ver qué está pasando dentro para ir, como tú dices, fortaleciendo este signo vital. Sí, total. Yo creo que ese es uno de los grandes temas de el miedo a dejar el anticonceptivo y volver a tener a veces muchos de estos síntomas que teníamos antes de tomarlos y que el anticonceptivo tapaba. Entonces, al dejarlos, obviamente, como no te hiciste cargo de lo que estaba pasando de fondo, esos síntomas
si no haces algo para ir regulando tu cuerpo y para ayudarle en este proceso, obviamente que van a volver y en muchos casos van a volver peor. Mm, Entonces, eso es parte también de un poco del activismo que yo he venido haciendo en este sentido, porque también lo viví cuando dejé los anticonceptivos. Después de tantos años, tuve una depresión muy terrible de 3 meses donde no me podía ni siquiera parar de la cama. Y fue mucho tiempo después que me di cuenta que ese reajuste hormonal y todo el desbalance que se produjo cuando dejé los anticonceptivos y mi ciclo natural como que trató de regresar, pero sin tener realmente insumos y herramientas para poder regularizarse de nuevo, eso fue lo que me sepultó. Ya hoy en día sabemos que existe el síndrome post-anticonceptivos, del que ya se habla mucho más abiertamente. Y quiere decir que nuestro cuerpo en ese proceso de volver a restaurar el mm, ciclo natural, pues justamente puede tener ciertos síntomas o puede presentarse ciertas situaciones no muy chéveres donde nuestro cuerpo básicamente está luchando por volver a restaurar su balance porque el cuerpo siempre va a estar tratando de hacerlo mejor, pero muchas veces no tiene herramientas y al contrario, se encuentran cuerpos peor, o sea, con deficiencias nutricionales, con alteraciones de microbiota, con muchos problemas justamente causados por los anticonceptivos, porque ya sabemos que son parte de los efectos secundarios que tienen y este ambiente dificulta aún más el que el ciclo se pueda restaurar al dejarlos. Así que por eso es súper importante tener un plan de apoyo en salud integral al dejar los anticonceptivos, que incluye alimentación, suplementación, estilo de vida, revisar hábitos y también trabajar en estos aspectos más profundos del miedo, ¿no? mm. De el miedo a encontrarme de nuevo con mi ciclo, del miedo a un embarazo no deseado, que es un miedo que nos persigue buena parte de nuestra vida cíclica. Después Sí. nos persigue el miedo a no poder embarazarnos, pero inicialmente nos persigue el miedo a embarazarnos. Sí. Entonces, es un proceso a todo nivel. Yo digo que dejar los anticonceptivos es uno de los procesos más importantes de nuestra vida cíclica para las que hemos vivido eso y uno de los momentos donde nuestro cuerpo y nuestro ciclo nos necesita más que nunca. Mm. Se me eriza la piel porque para mí el momento en el que dejé mis anticonceptivos, y sí fue un proceso, o sea, a mí me tomó 2 años sentirme con suplementación, con alimentación, con sistema de apoyo, con, o sea, un montón de cosas que yo ya venía preparando por el apoyo que tuve de estar trabajando con alguien como tú, en mi caso fue Dorian. Pero con todo eso me tomó 2 años sentirme, volver a sentirme normal. Y no estoy diciendo que se tenga que ser el caso de todo el mundo, porque fui aprendiendo muchísimo y fui desarrollando una relación con mi ciclo. Pero para mí también fue nacer como mujer, decir, "Ah, no, esto no va a seguir pasando por el resto de mi vida, ¿no? Pensamos que cuando vemos una luna llena, como que hay siempre la voy a ver. No, hay contadas lunas llenas que vamos a ver en el transcurso de nuestra vida. Y con el ciclo es lo mismo. Y cuando me hablas de esto del síndrome post pastillas, me encanta que ya exista y que ya se esté hablando de esto porque, o sea, siento que por mucho tiempo fue algo que veía a muchas personas a mi alrededor estar viviendo y estar experimentando y que nadie estaba hablando de esto. Y en esto que menciono, ¿no? De para mí volver a nacer como mujer, fue darme cuenta, Andreina, que yo decía, claro, o sea, nos meten las pastillas anticonceptivas por donde pueden por la poca tolerancia que hay a la energía femenina en nuestra cultura. Es como nos están educando a nosotras las mujeres para hacer, o sea, para vivir en lo que yo le llamo la cultura del esperma, ¿no? Este sperm culture. Entonces, todos iguales, que no hayan Totalmente. variaciones, que no hayan, o sea, nada, o sea, es como esta poca tolerancia al cambio, a la catarsis, a la transformación, a la densidad, a la oscuridad que en esto que me dices, o sea, siento que sí, es alimentación y suplementación, pero va tan más profundo en cómo también nacemos como mujer. Total, es volver a nacer como mujer. Y pasan muchos
estadios, digamos, en ese proceso, como tú dices, es algo largo. Inicialmente podemos estar más enfocadas y más preocupadas por lo que es nuestra salud, volver a sentirnos bien, volver a tener ciclos que no sean tormentosos, y eso es un proceso que ya sabemos que puede durar hasta 18 meses se habla ahora, pero en la práctica pueden ser incluso 2 años, 3 años, no se sabe, depende mucho del caso y de cuál haya sido la circunstancia de cada una antes de empezar a tomar anticonceptivos, por cuánto tiempo los tomaste, qué tipo de anticonceptivo tomaste y demás. Y hay otras personas que los dejan y tampoco sienten nada, entonces también lo digo para que no se asusten las que nos puedan estar escuchando, y de todas formas requiere valentía porque te enfrentas a todo esto en un primer momento y luego en un segundo momento empiezas a reconectar justamente con tu naturaleza. Y tu naturaleza es algo que has tenido silenciado durante tanto tiempo que, como tú misma dices, yo pienso igual. De hecho, creo que los anticonceptivos han sido también una pieza clave para que nosotras podamos insertarnos en el mundo laboral y muy masculino en el que estamos, pensando como que todos los días son iguales, que hay que producir todos los días igual, que hay que entrenar todos los días igual, que hay que estar todos los días igual, y estamos como muy metidas en ese espejismo, y el anticonceptivo ha sido muy funcional para toda esa dinámica. Y de hecho, no podemos ignorar, obviamente, que en la historia reciente, pues el anticonceptivo también tuvo un papel muy importante en la medida que nos permitió salir de estar encerradas en la casa sin poder decidir cuántos hijos teníamos y pasar a participar más de la vida pública y a estudiar, ir a la universidad, trabajar, meternos en el mundo laboral. Todo eso ocurrió de forma rápida también gracias a los anticonceptivos. Sin embargo, el momento en el que estamos hoy en día, yo creo que justamente ya estamos preparadas, y también lo que estamos viviendo a nivel del mundo, de la crisis ecológica que hay, de la crisis de la salud humana, de la fertilidad, del cambio de conciencia en el que estamos muchas personas también, ya facilita mucho más el que nosotras podamos encontrarnos con nuestra naturaleza, podamos encontrarnos con cada una de estas fases que hay dentro de nosotras y atrevernos a vivirlo, a experimentarlo y poderlo trasladar también a otras dimensiones de nuestra vida en pareja, a nuestra vida con amigos, con familia, a nuestra vida laboral, y particularmente también las que estamos emprendiendo como tú y yo. Podemos también hacer otro tipo de dinámica y otro tipo de reflexión porque ya estamos en conexión con este otro ritmo. Mm, Me encanta cómo lo pones y también hablar, ¿no? De la función que ha tenido, porque siento que ese es el poder, ¿no? Poder considerar nuestras opciones y saber, ok, qué me contribuye, en qué momento de mi vida, qué estoy eligiendo. Pero hubo un momento en el que mencionaste como pensamos que tenemos que entrenar siempre igual, hacer siempre lo mismo. Y aquí algo que a mí me mueve mucho de este momento que estamos viviendo es que en este movimiento de igualdad que se está y que creo que ha sido necesario porque ha traído muchísimos beneficios y ha traído a la luz muchas cosas que las mujeres teníamos que hablar y poner sobre la mesa y poder también recibir, pero es esta idea también de que o sea, las personas que tienen pene, que son hombres, ¿no? O como se identifiquen con esa genitalidad, son distintos, tienen un ciclo distinto al ciclo de una mujer. Y en ese punto, o de una persona que ovula, en ese punto también hablar un poquito de esto de que somos cuatro mujeres diferentes en nuestro ciclo. Totalmente, somos 4 mujeres diferentes y lo mejor de todo es que lo sabemos. Mm, Siempre que empiezo a trabajar con alguien en torno al ciclo menstrual, coaching del ciclo, talleres que hago, eh, la forma de hacerlo es siempre indagar en la experiencia que tiene cada una con su ciclo, y solamente en ese ejercicio ya nos damos cuenta que todas sabemos mm, más de lo que creemos,
conocemos perfectamente cómo es, simplemente el empezar a registrarlo un poco más, a notar un poco más, a ser más conscientes de los patrones, ya genera otra conciencia, pero sabemos perfectamente que vivimos momentos muy distintos, que somos cuatro en una, y que hay momentos en los que somos mucho más empáticas hacia afuera, que queremos comernos el mundo, y hay otros momentos donde queremos estar en la casa en pijama viendo Netflix y como dejar de socializar y dejar de estar Mm. tan afuera y entrar en nuestro modo más bruja y ritual y disfrutar mucho nuestra soledad y nuestra casa, nuestro hogar, nuestra intimidad. Entonces, esas dos polaridades están muy dentro de nosotras. Lo que pasa es que socialmente en esta cultura del espermio, como dices tú, se ha lavado mucho a nuestra faceta más ovulatoria, justamente que cuando estamos en fase más ovulatoria y cerca de la ovulación, justamente queremos estar más afuera, queremos socializar más, queremos hablar más, comunicar. Y esa es la faceta que se ha tendido a alabar en nuestra Mm. sociedad de alguna manera. Es como que queremos que todo el rato estemos sociables, empáticas, le demos gusto a todo el mundo, seamos comprensivas, porque eso es lo que está a disposición en fase más ovulatoria o cerca de la ovulación. Y también queremos esta sensualidad, ¿no? Todos los días, ojalá verse divina, sensual, espectacular, Sexy. maquillada, sexy. Sí, labial rojo, maquillada espectacular, con minifalda, o sea, porque sabemos que es así, se han hecho estudios donde se ha visto eso, la tendencia que hay en nosotras a usar más labial rojo, por ejemplo, cuando estamos más cerca de la ovulación, a usar ropa de colores más llamativos también, como el rojo, como el naranjo, y que eso también lo lee y lo siente otra gente. También se ha visto que en los nightclubs, por ejemplo, las bailarinas reciben más propinas, más tips, más dinero cuando están más cerca de la ovulación que cuando están en otras fases. Entonces, son cosas que no son una invención, que sabemos que existen y que también se transmiten y la demás gente lo percibe, y que así como está esta fase que se alaba tanto donde queremos ser sexys y buena onda y empáticas y sociables y que todo el mundo quiere como que quedemos así todo el ciclo de corrido, pero no es así. También tenemos Mm. otras fases, sobre todo la premenstrual y la menstrual. Esas son las dos fases donde vamos más hacia adentro y donde queremos estar más solas, más tranquilas, más en nuestra casa, más en nuestro ánimo más de bruja y sacar oráculos y hacer rituales o estar solo con gente muy cercana y no necesariamente estar afuera explorando el Mm. mundo. Y que, o sea, como cuando hablaste de lo de la mujer cerca de la ovulación, como que mi cabeza solo pensaba como, o sea, encima de que tenemos que pretender ser hombres, ¿no? Y como estar todo el tiempo actuando, haciendo, etcétera. A mí, por ejemplo, cuando yo me mudé con mi pareja, me impactó mucho porque yo estaba acostumbrada a trabajar 5 horas al día y yo me sentía increíble. Todo, o sea, everything got done, o sea, yo podía, sabes, como me gustaba mucho mi tiempo para mí, sabía cómo ser productiva en ese tiempo y me impactó mucho empezar a vivir con una persona que tenía energía de sol a sol, es decir, que podía hacer todos los días, casi que las 24 horas del día si era necesario, porque, claro, lo que lo mueve es distinto a mí. Y eso me llevó mucho a esto que decías, ¿no? Es como, ok, pretendemos ser hombres, ¿no? En cómo actuamos, pero encima también entonces pretendemos solamente mostrar hacia afuera a esta mujer que ovula. Y cómo las mujeres tenemos que empezar a hacer paces para poder reconocer la magia de lo que implica. Para mí es, no tiene precio ser cuatro mujeres distintas. Yo le cuento a las personas que están en mis membresías o que trabajan conmigo, yo digo, yo tengo en mi fase ovulatoria mis días creativos donde creo todo el contenido, donde se me ocurren mis programas, donde
Por ejemplo, estoy a 3 días de ovular y se me alineó perfecto para grabar contigo. Tengo grabaciones los próximos días. Entonces, mi vida nunca es estática. Mi vida siempre está en función y en colaboración a mi energía, que me ha permitido también irle sacando como esa magia, ¿no? Que siento que sí empieza por hacer las paces para poder descubrir la magia de lo que implica y de todo lo que está detrás de ser estas 4 mujeres diferentes. Total, y por eso también esta práctica que vuelvo a reiterar de registrar, aunque sea una palabra al día, Mm, pero hacer este ejercicio de que cada una rastree cómo se siente en cada día del ciclo y luego cuando ya tienes 2 ciclos registrados, 3 ciclos registrados, revisar esos patrones y esas coincidencias, ya con eso cada una puede crear un mapa de su propia experiencia cíclica, aprovechando, como tú misma dices, esos momentos del ciclo que mm, son más aptos para distintas actividades, depende de lo que cada una haga, depende de lo que cada una tenga como objetivo también, y empezar a planificar un poquito más con nuestras hormonas de aliadas y a cuidar también nuestras hormonas, porque también es súper importante aprender a cuidar nuestra salud hormonal y a ir ahorrando, como digo yo, tener buenos ahorros para esas fases que pueden ser un poquito más exigidas o problemáticas, como la fase premenstrual o menstrual, pero en parte son un poco más problemáticas porque justamente no sabemos administrar nuestro propio ciclo, entonces tratamos de exigirnos igual en los momentos donde quizás no tenemos que estar haciendo lo que nos estamos exigiendo, sino que quizás podemos estar haciendo otro tipo de cosa donde nos vamos a sentir mucho más cómodas, donde de hecho nuestras aptitudes y todo el ambiente hormonal va a estar favoreciendo otro tipo de actividad y no vamos a estar sintiéndonos como que vamos en contra de nuestra mm, naturaleza, que es como básicamente nos la pasamos todo el tiempo. mm. A mí me encanta porque ahora pensaba, ¿no? Como te digo, yo cuando estoy ovulatoria, ovulando, estoy en este momento en el que estoy creativa, estoy pensando como tengo toda esto que se vino cultivando, ¿no? De mi fase folicular, de mis visiones, de qué quiero hacer. La fase ovulatoria me da un poquito eso. La primera fase, la primera parte de mi fase lútea, que es donde la gran mayoría de las mujeres empezamos a experimentar el síndrome premenstrual, o sea, empieza como es en la fase lútea, para mí es de hacer, 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 hacer. Y después yo me he dado cuenta en mi ciclo, por esto recomiendo y juro por lo que dice Andreina, yo empecé a hacerlo en mi agenda, como apuntar qué día era, en qué día estaba en mi ciclo y cómo me sentía, ahí en qué fase, ¿no? Entonces empecé ahí. Entonces, a mí antes de menstruar, yo tengo estos días donde soy material de terapia. Es como, son los momentos en los que por qué me provoca comer, me doy cuenta en que estoy deficiente, me empiezan a provocar aguacates, chocolates, plátanos y digo, ok, suplemento de magnesio, como este mes me faltó ajustar ahí. Es el momento en el que me voy dando cuenta que me he estado guardando, con que no me siento cómoda. Es un momento para mí para revisar mis límites, para hacer reajustes, ¿no? Y yo he empezado a disfrutar tanto mis días de menstruación porque, claro, hay cierta cantidad de dolor, pero muy mínimo, o sea, es como simplemente algo está pasando, o sea, algo se está moviendo, ¿no? Pero ha sido un disfrute de una entrega completa al proceso. Yo ahorita mismo de mi copa agarro la sangre, la echo en agua y se la riego a mis plantas, o sea, se ha vuelto encima hasta como un ritual de como, ok, esto fue lo que se desechó, lo que salió, ¿no? Que sea solo fértil para mis plantas, ¿no? O sea, se ha vuelto como mi propia brujería. Total, me ha pasado lo mismo también con el paso del tiempo, porque justamente como veníamos hablando antes, desde que deja los anticonceptivos y se abre todo este mundo, como que vas pasando por distintas etapas y una de las etapas más bonitas que he podido vivir en los últimos años ha sido justamente amar mi fase premenstrual. Me encanta mi faceta premenstrual, no entiendo cómo es tan satanizada y cómo nos dicen que premenstruales somos insoportables.
Obviamente que se esconden muchos desbalances hormonales allí, pero cuando vives una fase premenstrual en balance, realmente es lo más poderoso que te puede pasar, todo lo que Mm, comentabas de los límites que quieres poner, las conversaciones que surgen con un nivel de honestidad que es radical, la crudeza con la que ves todo y realmente yo creo que también requiere un poco más de madurez el poder enfrentar tu oscuridad, que es lo que se abre justamente con tu fase mm, premenstrual. De alguna forma hay una época de nuestra vida, quizás nuestros primeros años cíclicos, donde queremos darle gusto a todo el mundo, donde no tenemos muy claro nosotras qué queremos o a dónde vamos. Y cuando llega otro momento de tu vida donde vives tu ciclo desde otra perspectiva y con mayor madurez, realmente valoras mucho tu fase premenstrual. Para mí la fase premenstrual es la fase donde me puedo poner súper honesta conmigo misma, donde puedo ver con claridad qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, donde también sale la cuenta de cobro de las cosas en las que sigo diciendo que sí, aun cuando no quiero. Y ahí es mm. cuando lo veo claramente, a veces llegamos a fase premenstrual y toca como que deshacer el camino, ¿no? Como, ay, Sí. me comprometí para unas cosas que no, o sea, no sé en qué estaba pensando, pero ahora lo veo con más claridad y tengo como esa fuerza de salir a decir, esto sí, esto no, esto quiero, esto no quiero, esto me gusta, esto no me gusta, y con mucha claridad, con mucha fuerza, que realmente no me dejo de impactar con ese poder de la fase premenstrual y me encanta, o sea, ojalá todas pudieran abrirse justamente a escuchar y también a cuidar la fase premenstrual, que es una fase premenstrual que hay que cuidar desde el comienzo del ciclo, justamente no llenándonos de cosas, poniendo más límites desde más temprano en el ciclo, teniendo conversaciones difíciles cuando hay que tenerlas y no llevarlas todas a fase premenstrual donde ya como que explotas. Sí. Me encanta. Lo que yo siempre les digo a mis alumnos es descomprimir la fase premenstrual. No Mm, solamente hablamos de alimentarse o entrenarse de cierta manera, sino que hay que descomprimir la fase premenstrual de tanto compromiso que no queríamos y llevamos a esa fase, de tanto que nos tragamos y no dijimos y justo llegamos a esa fase. Entonces, claro, ¿cómo no vamos a querer matar a alguien si estamos hasta acá llena de un montón de cosas que no gestionamos bien a tiempo y la fase premenstrual? En la fase premenstrual tú eres la prioridad, o sea, primero tú, segundo tú, tercero tú y cuarto por allá alguien más. Entonces, obvio, vas a explotar, vas a decir las cosas como son y no te va a importar tanto cómo la otra persona se va a sentir respecto a fase ovulatoria o preovulatoria, donde estás pensando más en los demás y no tanto en ti. Así que creo que es una fase muy incomprendida, junto con la fase menstrual, que también suele ser a veces problemática para algunas personas. Entonces creo que hay que darle una mirada diferente, hay que resignificar, hay que entender para realmente acercarnos a los poderes de cada una de estas fases y vivirlas desde ahí, desde el poder y no desde el dolor o la queja. mm. Me encanta lo que vas diciendo y si nos están escuchando y están pensando como, uy, como esto me está abriendo la perspectiva, les diría que vale 110.000% la pena, no lo puedo ni empezar a poner en palabras, porque parte de nuestra naturaleza cíclica es parte de quienes somos. A mí con esto que hablas de la frase premenstrual, les dejo algo. Cuando yo me mudé con mi pareja, ¿no? Empecé a ver que esos 5 o 3 días antes de que menstruara, siempre había una tensión entre nosotros y hubo como un tercer o cuarto ciclo que los dos nos sentamos y fue como, ¿te estás dando cuenta que esto es o sea, siempre es el mismo tema, siempre es el mismo, o sea, toda la tensión o el problema, ¿no? Que se va cocinando, se cose alrededor de lo mismo, que era una falta de límites de mi parte, que era cuando estoy ovulando, cuando estoy folicular, cuando estoy así, así, no, esto que tú decías, doy de más, y es como estoy en todo y todo o sea, la energía que hago la pongo.
¿no? Y entonces empecé un proceso terapéutico, empecé un proceso de lo que vamos nombrando, ir apuntando cómo te vas sintiendo y empecé a identificar el patrón. Y esto para mí fue súper lindo porque a las mujeres se nos olvida que naturalmente somos brujas, que naturalmente somos hechiceras, ¿no? Que ese es uno de los arquetipos y es en esta capacidad de poder transformar, de poder ver un poquito más allá, de poder sostener la visión, que es como empieza a ser la magia de esta energía, que siento que no hablamos suficiente de esto. Y aquí, te lo juro que a mí no hay nada que a veces como que hasta me tiembla el ojo cuando una mujer me habla y me dice, no, es que, o sea, yo sé que no son tan buenas, pero en este momento mi doctora me las recomendó, entonces como que no, o sea, hay como un brainwashing, ¿no? De que esto sigue siendo como lo mejor. ¿Qué le dirías a una persona que está en ese momento de su vida? Ay, todos los días hablo con personas en esta situación y depende. Lo primero que tenemos que tener en cuenta y que diría es que los anticonceptivos son fármacos y por tanto pueden ser funcionales en ciertos temas de salud, Mm, siempre y cuando se trate el tema de salud de base. O sea, si a ti te dieron anticonceptivos como un tratamiento de algún tema de salud, sea dolor menstrual, por ejemplo, que es muy usado en dolor menstrual, entonces, ¿te dieron solamente el anticonceptivo y te mandaron para la casa o te dieron también un plan de apoyo que incluya otros aspectos como revisar tu alimentación, tu estilo de vida, hábitos, tabaquismo, consumo de alcohol? Se están revisando todos esos temas y se está pensando en el anticonceptivo de alguna manera como un puente o una transición mientras de alguna forma se apaga un incendio y después cuando tu cuerpo esté con mejores herramientas, con este plan de apoyo, los puedas dejar más adelante, por ejemplo. O mm, te lo plantearon como que tienes que tomar el anticonceptivo toda la vida y ándate para tu casa y nadie nunca te dijo que tenías que hacer cambios en tu rutina o nadie nunca te dijo ven y revisamos tu alimentación, nadie nunca te habló de tus niveles de estrés. O sea, eso es súper importante y esa es la diferencia que hay entre un profesional de la salud que está preocupándose por el tema de base que está causando el problema y un anticonceptivo que simplemente se está recetando para tapar el síntoma y que nadie va a revisar qué es lo que está pasando de fondo hasta quién sabe cuándo, probablemente hasta dentro de 10, 15 años más, que quieras ser mamá y quieras dejar el anticonceptivo y te encuentres nuevamente con todo el panorama que tenías hace 15 años, mm. empeorado probablemente, porque no hiciste nada en 15 años para mejorarlo y al contrario estuviste tomando un fármaco que también tiene costos. Entonces, eso es algo que hay que revisar. Por eso es súper importante llegar a profesionales de la salud mucho más conscientes de que puedan ver tu tema de base, tu tema de fondo, preocupados de cada uno de estos aspectos y no profesionales que simplemente te manden un fármaco y te vas para la casa y ya. Sé que es complejo y de hecho esto ha ido cambiando en los últimos años porque siento que antes había mucha más resistencia a este tema. En estos años que llevo trabajando en torno a esto, he visto muchos profesionales de la salud cambiar su perspectiva y están más abiertos y investigando Amén. también, sí, investigando, informándose, más abiertos también a todo lo que es anticoncepción Mm. natural, con métodos sintotérmico y otros métodos efectivos, pero que no sean métodos farmacológicos. Entonces, eso está cambiando y las que tenemos que seguir exigiendo que se nos tome en serio con nuestras dolencias somos nosotras, porque nosotras somos las que estamos viviéndolo. Entonces, Mm. no se conformen si es que acaso les mandaron un anticonceptivo para sus temas de salud y no le dieron ninguna otra más cosa que hacer. Entonces, no se conformen, sigan buscando, revisen, porque el anticonceptivo no es la solución Mm. al 100% a sus problemas. El anticonceptivo está suprimiendo el ciclo y en ese sentido, pues no está.
reconectando el ciclo en su real balance, sino que Mm. está apagando todo por un tiempo hasta que decidas reactivarlo. Mm. Aquí les voy a decir algo desde una persona que lo ha vivido y doy fe, o sea, de verdad es la mejor decisión que he tomado en mi vida, pero creo que mencionas algo importante, ¿no? También esta parte del miedo a embarazarnos y tomar los anticonceptivos por cuidarme. A mí también, y ahora quiero que nos cuentes un poquito más de qué podemos explorar ahí como para empezar a hacer este cambio también, pero a mí dejar el anticonceptivo fue la primera vez en la que yo me abría la perspectiva de que cuidarme no solamente era mi responsabilidad, ¿no? Como al estar en, o sea, primero empecé a hacer mucho, siempre fui muy como selectiva, a mí la sexualidad siempre me pareció algo sagrado, esa es mi percepción personal, no quiere decir que nadie lo tenga que hacer así, pero siempre fue algo muy sagrado. Desde ese momento empecé a hacer mucho más y mucho más intencional, y fue la primera vez en la que yo me empecé a cuestionar y dije, ¿por qué soy solo yo la que tiene que tener esto en cuenta? O sea, es como a ver, sí, y hay métodos, y Andreina nos va a contar, gente, existen los condones también, y hoy en día existe una Sí, variedad de condones que no hace daño, que no son de látex, o sea, podemos hacer un episodio de podcast solamente de eso, pero creo que aquí lo más importante es ir cuando vamos a una relación, cuando vamos a estar a crear y sostener un vínculo sexual, la responsabilidad que va implícita, ¿no? O sea, el placer también es la responsabilidad, pero es parte de las dos personas. Y siendo aquí como incluso más abierta y más como honesta, también fue, ¿no? Darme cuenta de que mucho de mi sexualidad iba hacia complacer al otro, hacia darle placer al otro, porque claro, yo soy la que se cuida, yo soy, o sea, yo básicamente me encargo de todo para que tú tengas the time of your life y yo diga que, bueno, ahí en cualquier algo momento y recibí. en cualquier lugar, Exacto. Pero disponible entonces ahí fue 100%. empezar a retomar un poquito más ese poder. Entonces, sí me encantaría que por lo menos nos dejes con por dónde podemos empezar a mirar, por dónde podemos empezar a explorar con eso. Total, yo creo que parte también de vivir nuestra sexualidad sin anticonceptivos es justamente eso, o sea, abrirse a gestionar con conciencia, con alguien con quien estemos alineadas en torno a eso, o si no tenemos pareja, perfecto, también tomar decisiones a conciencia sabiendo cuándo estás fértil, cuándo no estás fértil, y de acuerdo a eso también vas tomando tus decisiones, ¿no? No es lo mismo tener una puerta automática allí que cancela el ciclo y cancela la fertilidad y simplemente te olvidas de eso, que saber que hay momentos del ciclo donde estás fértil y hay momentos del ciclo donde estás infértil y que puedes tomar decisiones para poder administrar cada una de estas fases y de estos momentos, y esas decisiones las vas a tomar con mucha más conciencia. Mm. Entonces, la verdad es que en pareja la sexualidad cambia mucho porque también el deseo cambia mucho, las formas en que queremos aproximarnos al otro cambian mucho, tampoco es lineal la sexualidad en nosotras. Entonces, es una nueva exploración, es una nueva etapa que se abre cuando estamos en pareja y es muy bonito, realmente muy especial el poder explorar esto con una pareja que esté en nuestra misma página, que sea consciente. Y así como tú dices, la anticoncepción es de dos, la fertilidad también es de dos para las que puedan estar buscando embarazo, o sea, 100%, o sea, cuidarnos tanto si no queremos ser padres ahora como si queremos ser padres después, padres y madres, pasa por los dos totalmente, o sea, es algo compartido y es parte de lo que va cambiando cuando quitamos esa puerta automática. Formas de prevenir el embarazo sin anticonceptivos hay, por supuesto que hay, y la más usada y que no sé por qué de alguna manera nos han hecho creer que no es efectivo, que no sirve, no sé, como que no sé por qué no usamos ni hablamos tanto del condón como deberíamos. O sea, hay que usarlo, o sea, Yo siempre he además dicho que el previene marketing de los ITS, o sea, por anticonceptivos tiene más favor. presupuesto que el marketing de los condones, porque o sea, siempre es como, ay no, como que, o sea, literal, en mis amigas incluso es como, no, pero en serio, ¿cómo así? Es que, o sea, como incluso las mujeres han comprado una historia como si fuera algo malo.
Es impactante. Sí, no entiendo por qué el condón tiene tan mala propaganda y la verdad es que es un método que bien usado puede ser muy efectivo, puede ser hasta 98% efectivo. O sea, es un Ujú. método muy bueno que tenemos que usarlo bien, obviamente, pero que es un método que debería ser nuestro mejor amigo en cualquier momento y de hecho las que usamos otro tipo de método de reconocimiento de los días fértiles, como es el método sintotérmico, Mm, que es el que enseñó en Hacia la Raíz, también usamos condón. O sea, en nuestros días fértiles, si no queremos ser mamás, el condón sigue siendo una opción dentro del repertorio de opciones que podemos llegar a tener. mm, Y lo otro que también quiero resaltar es que no todo el sexo es penetrativo, o sea, no sé por qué estamos metidos y metidas en la película de que si no hay penetración, entonces no fue sexo. No, no mm. hay sexualidad más allá del sexo penetrativo, no puede ser así, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que explorar, realmente las invito a ampliar ese repertorio, a empezar a indagar, a investigar, a explorar, a abrirnos a otro tipo de encuentro sexual con un otro y con nosotras mismas también, Mm. porque no todo es sexo penetrativo o conductas sexuales reproductivas. Entonces, ahí también hay un mundo que yo creo que hay que explorar y sobre todo un mundo que invito mucho a explorar a mis alumnas cuando ya reconocemos nuestros días de fertilidad y queremos prevenir el embarazo. Esa es la opción más segura, de hecho. Mm. Sí. Otro tipo de actividad. Sí, incluso en la pareja, ¿no? Es como vas viendo que hay otras maneras de, en esta manera de decirlo, de hacer el amor, de compartir eros, que no necesariamente es de reproducción, o sea, que es mucho más como, diría yo, incluso de los chakras del pecho hacia arriba, o sea, que van a otro tipo de conexión. Y en el mundo erótico, sexual, sensual, hay muchísimo que explorar. Y a mí me parece impactante porque la importancia de educarnos, ¿no? Es como yo siempre he dicho, es nuestra responsabilidad educarnos sobre nuestro propio placer, sobre nuestro propio ciclo, sobre nuestra propia salud, para poder educar al otro. A mí me impacta la cantidad de veces que yo hablo con hombres y los hombres piensan que todos los días pueden embarazar a una mujer y es como, Sí, no seguimos funciona creyendo así. eso. Sí. No funciona así, o sea, hay días en los que no hay o sea, tiene un proceso, es como no puede pasar, o sea, no, no. Y es impresionante porque, o sea, la falta de información que muchas veces hay en mujeres y más allá de eso, la que hay en los hombres, ¿no? Y para cualquier tipo de relación que tengamos con cualquier persona, lo que sea, necesitamos saber este tipo de información. Ambas partes, o sea, tanto si es polos opuestos de hombre-mujer, mujer con mujer, hombre con hombre, necesitamos tener esta información, tanto mía como tuya, para poder entrar con responsabilidad en ese vínculo. Total, porque la fertilidad humana es combinada, o sea, yo no me puedo embarazar sola por obra y gracia del Espíritu Santo, o sea, sí o sí van a Ujú. necesitar otro componente, entonces es súper importante que entendamos cómo funciona la fertilidad humana, realmente me impacta el nivel de desconocimiento que tenemos y que yo misma también tenía, o sea, en parte usé anticonceptivos durante todos esos años porque también pensaba que podía ser fértil cualquier día, o sea, no tenía ni idea que hay un solo evento ovulatorio por ciclo, que en un ciclo que puede durar 23 días, 25, 28, 35, recién hay 5 a 7 días de fertilidad dentro de toda esa ventana de tiempo. Entonces, Mm. de alguna manera, pues nos la pasamos tomando pastillas y usando dispositivos y metiéndonos fármacos porque pensamos que en cualquier momento nos podemos embarazar y resulta que no es así. Ya hoy en día, y de hecho desde la misma época en que se crearon las pastillas, se crearon también métodos científicos que nos hacen identificar con eficacia esos días de fertilidad, con los que podemos saber efectivamente
si estamos ovulando, cuál es esa ventana de ovulación, cuáles son esos días de fertilidad y también podemos reconocer qué días no somos fértiles y de acuerdo a eso tomar decisiones. Que es un camino más largo, obviamente que sí, sobre todo con el nivel de desconocimiento que tenemos, toca empezar de cero, o sea, toca recién entender qué es la ovulación, qué es el ciclo, cómo funciona, o sea, cosas que deberíamos saber desde que somos niñas, pero que nadie nos contó, o sea, de hecho lo que nos contaron está todo sesgado, es como una información, no sé si será desactualizada o malintencionada, no sé, pero en verdad es que no nos contaron nada, o sea, no sabemos nada. Hay que empezar desde ahí y en segundo lugar hay que reconocer los signos de fertilidad de nuestro propio cuerpo, que es lo que hacemos con el método sintotérmico, reconocer nuestro flujo cervical, por ejemplo. ¿Cómo no vamos a saber nosotras reconocer nuestro flujo? Eso debería ser algo que aprendiéramos desde que estamos en la adolescencia, desde nuestra primera menstruación. O sea, es un signo de salud. Es súper importante saber si ovulamos o no ovulamos. La ovulación regular es vital para poder tener salud general, no solamente durante nuestros días cíclicos, sino también después de la menopausia. Entonces, debería ser algo que supiéramos y no lo sabemos. Entonces, toca también aprender eso desde cero, medir nuestra temperatura para ver si hemos ovulado o no. Entonces, es un proceso. Por eso, aprender estos métodos demora más o menos unos 3 meses. Y hay que romper esta dinámica de la puerta automática. No es una pastilla que te vas a tomar y mañana ya vas a estar infértil. Es que van a ser unos meses donde vas a estar enfocada aprendiendo en ti, luego va a ser parte de tu vida y va a ser como aprender a manejar un auto porque después no tienes que estar pendiente de todas las variables, simplemente ya lo sabes, pero tiene un proceso de aprendizaje. Y ese proceso, digamos que llegamos como muy desnudas a vivirlo porque obviamente no sabemos nada, pero de que hay opciones, por supuesto que hay opciones. Y de hecho, este método en particular es reconocido incluso por la OMS, está dentro del listado de métodos anticonceptivos de la OMS y es un método que ahí mismo en la página de la OMS, y si quieren vayan a verlo, aparece con eficacia de hasta 99,6%. O sea, es un método muy efectivo, que incluso puede ser más efectivo que las mismas pastillas. Sin embargo, nadie nunca nos habla de toda esta información. Así que de que hay métodos, sí los hay. Todo lo que son los métodos de barrera, como el condón, como el diafragma, el capuchón cervical, están allí también. Métodos de reconocimiento de la fertilidad, como el método sintotérmico, conductas sexuales no reproductivas, o sea, hay miles de maneras de ir combinando y de ir gestionando nuestra fertilidad de otro modo sin anticonceptivos. Mm. Miren, les voy a decir, prueben todo, porque yo lo he probado todo, y ha sido también darme cuenta, no solamente de que había más que vida detrás de entrar a experimentar, sino ha sido descubrirme a mí misma, partes de mí misma, a través de la experimentación, así sea que estés probando métodos de barrera, ¿no? Es como cómo tienes estas conversaciones, cómo haces la compra, cómo investigas, cómo te das cuenta si algo te gusta o no, cómo lo vas utilizando, cómo... O sea, en todo eso, ¿no? Hay un camino hacia mí, que es lo que a mí me parece que esto, más allá de algo físico, es algo espiritual. Y ojalá este podcast les deje esa semillita, esa chispita de seguir experimentando. Andreina es un punto de referencia hermoso y espectacular que creo que nos dimos cuenta sabe demasiado y tiene muchísimo que aportar. Y no sé, Andreina, si quieras como decir algo último que te haya quedado o también como algo para estas personas que apenas van entrando en este camino. La invitación es a que se animen a conocer su ciclo, a que abracen los miedos, que sepan que no son las únicas. Todas hemos pasado por ahí, todas hemos tenido miedo a dejar los anticonceptivos, a reencontrarnos con nuestro ciclo. Después llegan otros miedos, pero estamos en ese camino y cuando ya estás del otro lado agradeces. Así que realmente las invito a que conozcan su naturaleza cíclica y las que ya tengan su ciclo natural, que no usen anticonceptivos, que empiecen a registrar así sea de a poquito. Les voy a dejar un tip muy sencillo.
simplemente tienen que anotar cada día cómo se sienten en sus tres cuerpos. Primero su cuerpo físico, después su cuerpo emocional y en tercer lugar su cuerpo espiritual. Solo una palabra, no es necesario hacer 3 páginas de cómo me siento cada día, no, pueden empezar con algo muy simple como esto para que después cuando tengan información de 2, 3 ciclos ya puedan ver esos patrones, ver esas coincidencias y empezar a sumergirse aún más en su propia experiencia del ciclo. Me encanta, Andreina. Gracias por tu contribución. Me ha encantado coincidir contigo. Qué bonito todo lo que nos aportas. Andreina tiene un proyecto hermoso, se llama Hacia la Raíz. Entonces, si quieres, cuéntanos un poquito dónde te podemos encontrar, dónde vamos si queremos como profundizar un poquito más contigo. Súper, me pueden encontrar en Instagram como Hacia la Raíz, también hacialarraíz.com, donde hay información de todos los cursos, talleres, asesorías, mentorías que hacemos. Así que allá las esperamos para todo lo que necesiten y también escríbanos, que con mucho gusto también las podemos orientar a ver por dónde es el mejor lugar para que puedan partir. Mm, Andreina, muchísimas gracias. Honro tu camino, tu conocimiento, tu tiempo. Gracias por compartirnos esto y bueno, intencionando que llegue a la gran mayoría de personas que estén listas o abriéndose a recibir esta información. Me despido de este podcast. Gracias por estar aquí.